Good morning, everyone. I hope you can hear me well. Today we are going to have an interesting dynamic. Is that Stella is going to speak in Spanish, I'm going to translate in English, and I'm going to try my best to translate. So Stella is a professor at the University of Universidad Católica de Cochabamba, Catholic University of Cochabamba. She is a distinguished professional in biology and with a strong focus on environmental sciences. And she has been collaborating with CEF for the past several years in different projects, particularly on one interesting project that assesses the effects of hydroelectric power on biodiversity, and the project closed in December last year. So Estela is here to present us today with the results and the very interesting findings of this project. So thank you very much, Estela, for being here, for coming all the way from Cochabamba to CEF, and we are very, very happy to have you here today. Muchas gracias. Thank you so much. I'm very grateful to stay here and to be invited by the CEF and the IDLES Institutes to the Bonn University. Me encantaría poder comentar con ustedes que cuando uno termina un proyecto, a veces puede tener conclusiones interesantes, pero a veces puede quedar con muchos más pendientes y preguntas por hacer. Mi presentación trata de enfocar cuáles son esas preguntas que nos han quedado por seguir trabajando. So Estela says that it's very interesting when you have some project closure to reach to some conclusions, but then in this case they also, in addition to the conclusions, they found very interesting questions, and she is going to focus today on these questions that arose from this work that they conducted in the past few years. Permítanme presentarles a la institución en la que trabajo. Es la Universidad Católica Boliviana. Es una universidad que depende de la Iglesia Católica, está ligada a la Iglesia Católica en Bolivia, y en Bolivia tiene 9 departamentos. La Universidad Católica está presente en 6 de ellos. This is the Catholic University, which has a presence in the 9 departments that cover the entire region of the south, well, actually the west part of the country and the south part of the country. So they are a nationwide institution, quite large, and they are associated to the Catholic Church. Dentro de la investigación en la Universidad Católica, en estas 6 sedes, tenemos 8 institutos de investigación y estamos trabajando actualmente con más de 100 investigadores. There are 8 research institutes as part of this Catholic University, and they are working with more than 100 researchers there. Específicamente, el centro de investigación al que pertenezco está ubicado en Cochabamba y quería mostrarles mi ciudad. So Estela is happy to show you her city. This is beautiful Cochabamba, and this is the research center in which she works. Qué linda. Sí, es muy linda. Este es el equipo de trabajo con el que trabajamos en el Centro de Investigación de Ciencias Exactas e Ingenierías, en las cuales nos agrupamos en 4 grupos en particular que tienen que ver con ciencias de la computación, procesos industriales. Yo particularmente dirijo el de estudios ambientales y tenemos otro programa que está en desarrollo que es de ciencias del hábitat. Well, at this research center, which has been translated to English already, there are these 4 interesting research groups, and Estela heads the research group on environmental studies. En este grupo de investigación desarrollamos proyectos en las temáticas asociadas a los estudios ambientales. Vamos ya aproximadamente 8 a 9 años de trabajo. They have been working in the past 8 to 9 years on these particular topics that they're showing here in the slide. El proyecto que acabamos de terminar en diciembre con el CEF y con la Universidad Mayor de San Simón, que es una universidad estatal en Bolivia, la nuestra es una universidad de régimen especial, ha sido en particular sobre la capacidad que tenemos de desarrollar instrumentos para evaluar correctamente la biodiversidad en impactos ambientales en hidroeléctricas. Este proyecto es la segunda fase de un proyecto iniciado el 2015, también con el DAD y con el CEF.
The project of which Estela is going to talk today about is what it closed in 2023, and it's a follow-up. It's the second phase of a project that was conducted between 2015 and 2018, and it was focused on developing the right indicators to measure the effects of hydroelectric power projects in Bolivia on biodiversity. Hemos desarrollado muchos documentos de investigación a lo largo de estos 4 últimos años y también tenemos una compilación de los artículos de investigación que se desarrollaron, que son 11 en esta revista. Entonces, ustedes pueden acceder cuando gusten a esa información. The outcomes of this project have been published in these 4 guidelines, which are in Spanish, but there are also papers published here at this dataset that are free to access for everyone, so you're very welcome to check this out. Y voy a dejarlos en la biblioteca del CEF para quienes quieran. You can also find it in Henny's office. Henny's office. Bueno, en particular, uno de los productos que más nos ha interesado al finalizar ha sido poder desarrollar las bases conceptuales para la construcción de indicadores socioambientales. Este desarrollo de bases socioambientales es la que voy a proceder a mostrarles ahora. So Estela is going to show you the conceptual framework that is built behind the construction of these socio-environmental indices. Para contextualizar, hay que indicar que Bolivia es un país muy heterogéneo fisiográficamente y se caracteriza por una alta biodiversidad de sistemas terrestres y acuáticos, la presencia de ecosistemas únicos y variados. Tenemos catalogados 199 ecosistemas y además de mucha importancia para el bienestar y desarrollo sostenible del país porque está asociado a comunidades indígenas y campesinas. Entonces hay un reto muy grande porque la presión que hay de la industria extractiva no degrade aún más y ponga en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. So Bolivia is a highly heterogeneous country. You also topographically and in terms of biodiversity, you characterize 190 ecosystems, different types of ecosystems in the country. So not only is it rich in terms of natural resources, but also in cultural resources with different communities of indigenous peoples living there. So the priority is that the extractive activities that take place in the country do not affect the livelihoods or compromise the livelihoods of these communities. Esta es la región andina de Bolivia, alta y fría, y estas son las tierras bajas más relacionadas con el Amazonas hacia Brasil. On the west side of the country, you can see the Andean region of Bolivia, which is high and cold, 4,500, 5,000 meters of sea level, right? And then you have like a flat area here on the east side of the country, which is slightly warmer and drier. Entonces, mientras más compleja es la diversidad antropológica en un país, junto con la riqueza de la biodiversidad, obviamente los impactos ambientales son mucho más agudos por la sinergia de los mismos. Y esto hace que haya hay que identificar cuál es la capacidad de carga, la resiliencia que tenga el sistema, porque desconocemos realmente cuál es el estado ecológico o la idoneidad ecológica en la que se encuentra cuando hay tanta presión de diferentes ámbitos. En Bolivia, los más fuertes ahora son la presión por hidrocarburos, la minería y la extracción forestal. In such a heterogeneous country in terms of resource availability and also in terms of its peoples, then it's very important to identify how to measure what a reference ecosystem would be. And particularly in the face of all these pressures that they face, mostly coming from hydrocarbon, mining and forestry activities in the country. Ante esta situación hemos tratado de encontrar a lo largo de este tiempo cuáles pueden ser las bases teóricas y metodológicas para poder desarrollar indicadores que no separen lo ambiental de lo social, que es lo más frecuente, sino que puedan llegar a constituir un sistema único que evalúe cuantitativamente, o sea, cualimétricamente, los impactos sociales y ambientales al mismo tiempo.
So the core strength of their work is that they have tried to develop indicators that merge social and environmental metrics, not that separate them as it usually happens, so that they can assess in a very comprehensive manner the effects of these particular projects. Entonces, desde las bases teóricas, sostenemos que la unidad de análisis para nosotros son los antromas y la idea es bajar el antroma hacia un espacio local. Entonces, ¿cómo podemos derivar una visión que es muy holística, muy genérica, hacia un impacto realmente local en las unidades donde se desarrolle un proyecto o actividad? Por lo tanto, los componentes que podamos encontrar ahí deben ser muy bien identificados y valorados y evaluados para poder entrar en una batería de indicadores, índices o variables. One of the greatest challenges that they faced is to take this holistic view and bring it to a more local context. So they've used the concept of anthrones and how to disaggregate them for the specific sites in which the projects take place. So they want to also take into account the interactions and the conditions of each particular site when developing these indicators. Entonces, estamos frente a una compleja variedad de recursos dentro del sistema boliviano, de lo que puede pasar, y es muy complejo dado que es muy heterogéneo en nuestro país, no hay unidades ambientales únicas, entonces es necesario encontrar y particularizar por regiones similares o por ecosistemas similares cuáles podrían ser los criterios necesarios para evaluar. El asunto está en cómo priorizarlos y cómo seleccionarlos. Yes, so another challenge is that the complex nature of these environmental realities in the country is extremely difficult to understand, and that kind of eliciting the interactions in these indicators is also quite a big challenge that they're facing right now, where they face during the project. ¿No? Más aún cuando para los biólogos, los ingenieros ambientales, el mundo social no existe. Es decir, lo aislamos. Si no tenemos la capacidad de verlo y de entender que la relación es recíproca y que el impacto es recíproco, difícilmente vamos a llegar a establecer un sistema eficiente. Engineers and people with technical backgrounds like biologists, they usually neglect the social component of these projects. So it's difficult that if they do not see the importance of these social components, that they incorporate them in their work as well. Esto va más allá de una interdisciplinariedad. It's going beyond interdisciplinarity. Sí. Para eso creemos que hay un proceso que podríamos seguir. Este proceso podría tener bases teóricas y metodológicas que refuercen el mismo. Entonces, queremos llegar a algo así. Es nuestro encaminamiento, nuestro camino. Encontrar cómo obtener la mayor cantidad de datos y observaciones que sean fidedignas. Es el principal problema, porque muchas instituciones que trabajan, pero no hay una aglutinación de las mismas. Analizar y cómo analizar los datos a diferentes escalas, multidimensionales. Poder encontrar en ese escalonamiento tan grande cuáles son las variables, los criterios, y para cada zona hipotetizar realmente cuál es el estado de conservación en el que se encuentre. Y a partir de eso poder ir testeando, ir analizando realmente con las observaciones in situ, visitas de campo. Es decir, no podemos dejarlo todo en manos de un SIC, sino que tenemos que llegar a extrapolar realidades puntuales para visibilizar en el país sistemas. Okay, so they have come up with this workflow to try and create this indicator. So one of the biggest challenges is to collect data that can be relied on. And based on these data collection procedures, then proceed to compare and analyze data, identify variables that are important for the socio-environmental indicators, formulate hypotheses that are valid not only for the regions, but also in a more holistic manner, and to test these observations in the field, because they do not want to remain at the geographical information system level, but they want to kind of ground truth this data. La generalización de los indicadores es probablemente el trabajo más complejo por la multiescalaridad en la que son los proyectos. Es decir, hay proyectos muy puntuales que generan impactos muy puntuales y hay proyectos mucho más grandes como megaproyectos hidroeléctricos
que pueden tener impactos no solo puntuales, sino incluso regionales, interpaíses. Generalizing the results is one of the most challenging pieces of work in which because there are projects that have very localized, focused effects, but there are also projects like mega projects that have very broad environmental effects. So generalizing these findings is quite a challenge that they faced. Sí. En este momento nosotros estamos trabajando sobre un caso de estudio que son las represas de Jirau y San Antonio en Brasil, precisamente para ver un escalonamiento más grande, donde verificamos si es posible o no identificar variables e indicadores socioambientales claves. So they have tried to extrapolate the findings in Bolivia into projects in Brazil. And they have tried to test whether these variables and the indicators that they have developed for Bolivia can also be tested and also applied in Brazil. Jirau a San Antonio de Amacho. Por otro lado, teóricamente, ¿cómo identificamos la unidad de análisis? Es nuestra particularidad. Este escalonamiento, tener que trabajar a diferentes escalas, es complejo. Entonces hemos visto cuál podría ser la unidad de análisis que no solo vea la cuenca, porque es muy normal que en términos fisiográficos estemos muy familiarizados con la cuenca, pero la cuenca no representa el territorio social. Entonces, ¿en qué momento se sobrepone la cuenca, así, con el territorio social? ¿Cómo va? Entonces, hemos encontrado que teóricamente podríamos sostenernos en un modelo que está desarrollando mi colega Gonzalo Navarro, lo conoces, que es el modelo empírico del paisaje ecológico sociocultural. So one of the issues is the issue of scale. So, for example, many people have worked on the basin scale, but the basin is not so relevant when it comes to social processes. So they have come up with a new scale metric, which is the social, cultural, ecological landscape. And this is developed by one of Estela's colleagues in Bolivia. Sí. Creemos que esta unidad, o sea, la unidad del paisaje socioecológico cultural, un mix bastante particular, es el que nos va a permitir identificar la dinámica y la coadaptación del medio ambiente y las personas. So with this concept of social, cultural, ecological landscape model, they have tried to overlap what is meaningful for the technical aspects of these environmental indicators and with the social aspects of these indicators. Entonces, para poder trabajar, estamos pensando en esta hipótesis, hemos trabajado esta hipótesis y es asumir que el modelo de paisaje ecológico sociocultural es un espacio enidimensional, no necesariamente representativo geográficamente, que permita evaluar diferentes indicadores integrales. So the social, cultural, ecological landscape is not so much representative in space, but it's represented in an n-dimensional space. Mm-hmm. And they want to incorporate the evaluation of impacts of environmental management and reach indicators that can be more specific in terms of some procedures. Esta hipótesis ha surgido por la necesidad de que al trabajar en el proyecto con el impacto que tenían 3 hidroeléctricas en nuestro país, nos hemos dado cuenta de que trabajar sobre la cuenca o sobre el área de influencia de una represa es muy limitativo para entender el impacto social que realmente podría tener. And this hypothesis arose from working with 3 large hydroelectric projects in Bolivia, in which they realized that working at the basin level was not very meaningful in terms of the social effects of these projects. Sí. Oh. Sorry. Something happened. Entonces, yo les quería mostrar acá, y no sé por qué, estaba acelerado, una primera imagen de un paisaje ecológico sociocultural que podría interpretarse como tal para poder visualizarlo, donde hay una influencia adaptativa. No es un paisaje natural, obviamente ha sido transformado, pero esta transformación ha sido el resultado de un trabajo de adaptación de las personas, de los granjeros, de los agricultores, con las condiciones del paisaje natural. Entonces, las personas se adaptan al estado en el que se encuentra el paisaje, no al revés.
So here you can see a photo of a sociocultural landscape in which you can see that the people have adapted to the landscape themselves. And this is the unit of analysis that they want to be optimal in terms of the development of these indicators. Lo opuesto es este otro paisaje, donde la gente ha adaptado el espacio para sus acciones culturales. Entonces, en espacios como estos, que son disruptivos, donde normalmente estos han sido migrantes, desconocían la lógica, la dinámica del paisaje, entonces han producido fuertes impactos sobre el mismo sistema productivo. And here is completely opposite. People have modified the landscape to fulfill their own purposes, and this is considered disruptive, and this has caused innumerable environmental effects. And this is because of the lack of knowledge of the people on the features of the landscape. Sí. En espacios como este, todavía es posible trabajar tecnologías agroculturales para generar producción sustentable. Pero en estos espacios ya no, porque en estos espacios lo que tenemos es una agricultura industrial. So in these spaces here that you can see at the beginning, on the left side, still these agricultural components can be taken into account, but here it's absolutely impossible because all this information and richness has been lost. Entonces, para nosotros, las bases teóricas con las que queremos trabajar, la hipótesis antes mencionada, están sobre estos modelos teóricos que actualmente ya se discuten en el mundo. So the theoretical background of their socio-cultural landscape is this literature that is here and is already discussed worldwide. Entonces, la discusión de poder integrar lo cultural, lo social y lo ambiental no es una cosa nueva, es una cosa que viene trabajándose desde hace buen tiempo y que necesitamos empezar a explorar qué países hemos logrado, qué condiciones hemos logrado, qué hemos alcanzado académicamente para poder volcar esta realidad en programas, proyectos o estrategias operativas en nuestros países. So by assessing this theoretical framework, the objective is to see all this literature and the explorations that have been done in the past, because this is not a new concept, and see what bits of that can be incorporated in our countries for socio-environmental management. Creemos que hay 3 indicadores claves como para poder profundizar aún más estas temáticas y que tienen más que ver con lo sociocultural. Entonces, es realmente la respuesta de la resiliencia de la gente frente a los impactos, cómo están los servicios ambientales o las funciones ambientales, y lo otro que tiene que ver con cuáles son realmente los índices que nos permitan medir lo social y lo cultural efectivamente. Queremos avanzar en estos 3 ámbitos. So they want to make some progress on these particular aspects here mentioned on the left side. There is the socio-ecological resilience of the people, the environmental services of the places, and the social and socio-ecological indices also adapted to each particular region. Entonces, también tenemos obviamente una base metodológica con la que queremos trabajar, y es que ahora estamos encaminados a poder entender cómo funcionan los conceptos sociales dentro de la evaluación ecológica. This is the methodological framework that they've used, and in order to understand how the social component can be further developed within the environmental indicator. Sí. Muchas veces en los estudios en Latinoamérica que tienen que ver con gestión ambiental o impactos ambientales, la parte social suele ser una cápite del estudio y no estar integrado al mismo. Lo que queremos es que tengamos la capacidad de que sea integral. Most studies in Latin America, the social component is almost seen as an appendix and not an integrated part of the environmental assessments. Entonces, creemos que sí, con todo lo que les he comentado, es necesario espacializar la unidad de análisis y que esa unidad de análisis integre lo cultural y lo ecológico. Por eso volvemos a insistir en que este modelo de paisaje ecológico sociocultural debería estar basado primero en lo fisiográfico y luego en lo territorial. So these indicators need to be explicitly
explained in the space, right? And this is because the unit of analysis needs to adapt more to the perception of the territory and also to the perception of topography that people have. Actualmente estamos trabajando mucho en poder identificar metodologías de sistemas de información geográfica que nos permitan identificar lo que nosotros llamamos unidad de análisis integral. They are currently using geographical information systems to identify these integrated analysis units that allow them to further develop the specialization analysis. Y ya hemos desarrollado la guía práctica con la cual a partir de 8 inputs que podamos ingresar, podamos ir generando esto, que es lo que nos falta, que sea dinámico. Entonces, el componente dinámico va a depender de la calidad de la información y de la frecuencia de información nueva que pueda ser almacenada en el sistema. So they have come up with this practical guideline in which there is a system that is constantly nurtured with new data so that it becomes not static but a dynamic index. Entonces, para nosotros, dentro de un SIC, esta es la clave, tener una unidad ambiental integrada, y esta es la unidad ambiental integrada que nosotros podremos interpretar como un paisaje sociocultural. So here the integrated environmental unit can be like the unit of measurement within the socio-cultural landscape, socio-cultural ecological landscape. Entonces, obviamente ya nos quedan solo los desafíos posteriores, que creo que son más grandes que la pregunta. Entre esos desafíos, nosotros necesitamos, perdón, esto ya no lo puedo traducir, diseñar un sistema estándar de indicadores socioecológicos para lugares heterogéneos como el nuestro y evaluar los impactos desde un punto de vista de identificación de criterios clave. So now they face the greatest challenge of developing a standard system of socio-ecological indicators and also to assess the severity of the impacts based on these two criteria here, which are superficial extension of the impact and number of interrelationships of each impact with other impacts. Otros retos que tenemos son el desarrollar los índices empíricos que puedan reflejar lo cultural y lo social. Esto ha sido lo más complejo para nosotros porque depende de el imaginario local. Así es como lo mencionan los antropólogos. ¿Cuál es el imaginario local con el cual trabajamos y cómo representar ese imaginario local en una visión territorial? So also another challenge that they're facing right now is the development of these empirical indices that include cultural aspects, cultural and social aspects, particularly that they reflect the social imaginaries of these communities in these regions. Sí, eso implica que entonces dentro del diseño estos indicadores socioecológicos sean mesurables de alguna manera y puedan llegar a tener algún sistema de medición. These socio-ecological environmental indexes need to be measured and there needs to be a metric behind them. Trabajando con antropólogos, con sociólogos y con comunicadores, hemos tropezado con una resistencia a encontrar patrones de medición. Ellos prefieren una interpretación, pero para nosotros llegar a un estado y poder identificar dónde está el sistema o qué tan impactado está, depende de un rango. Entonces, ahí es donde tenemos un conflicto en el que tenemos que mediar una solución. They have been facing a conflict with social scientists because they do not want to see a metric or a number or a range, but they want to see like a form of interpretation. So there has to be some sort of an agreement in terms of how to reconcile both ways of seeing. Exactamente. ¿Ya pasé? Sí. Para eso, lo que estamos pensando es trabajar con otros equipos académicos, ojalá fuera posible a nivel latinoamericano también, para encontrar a partir de talleres participativos la experiencia que se ha tenido en otros países como Colombia, Ecuador, Perú, que son tan heterogéneos como el nuestro, y que veamos cómo han impactado también estas formas de evaluar mucho más integrales las normativas nacionales de sus países. En el caso nuestro, nuestra normativa depende de
la visión del desarrollo sostenible del informe de 1934. Entonces, es muy antigua como para pensar en una nueva visión más transdisciplinaria, más holística. So they are currently trying to get in touch with other Latin American countries which are as heterogeneous as Bolivia is, Colombia, Peru, and so on, so that they come up with these participatory workshops in which they try to reconcile the different views, and particularly how the environmental regulations shape their views of the social environmental impacts, because particularly in the case of Bolivia, the environmental regulation is from 1984, so it does not reflect the current views that people have. Exactamente. Y eso implica que muchas veces nos han preguntado, ¿y qué hacemos? Si ya hay un impacto ambiental, ¿cuál es la siguiente acción? Ya está impactado, qué bueno que sepas cuánto es. Pero, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Cómo se resuelve esto? Creemos en el instituto, después de haber trabajado mucho el tema, que una de las herramientas con las que podemos ir trabajando con la gente a medida que evaluamos el impacto es en estrategias de restauración ecológica locales. So the big question is, okay, so you have an index and you've measured that there is an impact of a certain project, but how do you follow up? What do you do? So they have come up with this idea of suggesting that ecological restoration is tailored to the needs of the particular communities. Sí. Y creemos que esta restauración ecológica es una de las pocas estrategias transdisciplinarias que la academia puede desarrollar con la gente local. And they believe that this transdisciplinary approach is one of the solutions that can be constructed in collaboration with people. Muchas gracias por su atención. Thank you very much for your attention. You're welcome.